Hola, buenos días, bienvenidos a Tertulias de Café. Hoy ya sabéis que tenemos, no sé si hemos puesto en el plato más de lo que podemos comer, porque ha sido una avalancha y tenemos a un valiente. Pero Carlomán, lo primero, muchísimas gracias No, Ruth, muchas gracias a ti. De por estar nuevo, con nosotros un día más en Tertulias de Café, que ya eres de la familia. Pero claro, una cosa es que te podamos entrevistar a ti y otra cosa es que abras tus puertas a todas las preguntas que nos han hecho sobre el tueste y que, bueno, pues que a lo mejor algunas son, por lo menos para mí, complicadas porque engloban muchas cosas. A ver qué podemos hacer en estos 15 minutos. no, la verdad es que hay, hay unas preguntas muy buenas. Sinceramente no me las esperaba. Son de estas cosas con las que trabajas y simplemente vas trabajando sobre ellas, pero no te las planteabas como las han planteado algunos de tus seguidores. Muy interesante. Bueno, pues antes de llegar a ese punto, primero, cuéntanos dónde estás tú ahora, porque en la última entrevista estabas a punto de coger tu cochecito y moverte de una parte de España a otra, y ya te vemos que Sí, esto, desde luego, no es el mismo espacio que el último, así que cuéntanos dónde estás. sí, mira, ya la verdad es que estamos en una nave un poco mucho más grande. Eh, Ahora estaba en Yuncos, lo sabías, en el centro de la península. Ahora estoy en Alicante desde el mes de septiembre. Y pues fue un movimiento estratégico y muy interesante. La verdad que vienen proyectos muy ilusionantes desde Bueno, este pues movimiento acá. como son proyectos, no sé los que habrás realizado ahora y podrás contar, y los que tengan que venir ya nos los cuentas cuando lo hayas hecho, que ya sabes lo que dicen, no cuentes lo que vas a hacer, sino lo que has hecho. Por ahora nos cuentas que estás ya en Alicante y además yo creo que también es una buena forma de abrir este consultorio, dudas, preguntas de café, porque claro, a ti también te ha cambiado muchísimo la forma de trabajar, estando en una ciudad interior con, bueno, desde luego húmeda, Yuncos no es, a estar en Alicante con la humedad que hay, con la temperatura mucho más cálida, supongo que te habrán cambiado muchos parámetros de tueste, claro. Sí, la verdad es que aquí toca controlar un poco más, pero es solamente eso, controlar. La nave está acondicionada desde la pintura especial del suelo hasta las puertas, el cierre hermético que deben tener, está muy bien preparado todo. ¿Ves aquí a mi espalda un aparato? ¿Sí? Este aparato es el que nos ayuda a mantener humedad para poder tener todos los parámetros bajo control de la conservación del café. Ujú. Entonces, la verdad es que estamos muy bien. Te puedo adelantar de los proyectos de lo que estamos acá. Me uní con unas personas muy entusiastas también que ya venían con una pequeña trayectoria. Eh, con esta nueva alianza empezaremos a traer, bueno, de hecho ya hay algunos cafés aquí, café propio de nuestras propias fincas. Qué bien. ¿Y de qué origen Entonces son? Si te pueden ya preguntar dónde están esas fincas, cuéntame. están en Guática, en Risaralda, Colombia, y en Santa Rosa de Cabal, también en la zona, en el eje cafetero colombiano. Muy bien. Bueno, y además yo sé que tú ahora tienes otro proyecto también, que además se puede hacer a través de tu link, que incluso estás exportando a Estados Unidos. Sí, efectivamente, hemos entrado en una plataforma de mayoristas. Esto la verdad es que va enfocado al sector hostelería, al sector profesional. Entonces, se dedican única y exclusivamente a comercio entre profesionales. Y realmente hay una promoción muy interesante ahora que es con la que estamos trabajando, como entró, por ejemplo, un restaurante en New Jersey, y es que la plataforma está cubriendo hasta 300 euros de mercancía, Ujú. con lo cual la persona puede probar el producto, nosotros nos damos mucho a conocer y está funcionando bastante bien, la verdad. Hombre, de Alicante a New Jersey casi nada. La verdad es que hay unos kilómetros. Y realmente los servicios de logística espectaculares. El café este para New Jersey salió el viernes por la tarde y no sé si fue el lunes por la tarde o martes por la mañana que ya lo tenían allí. Qué bien. Oye, es una forma de probar cafés. No Claro, sé las condiciones que se las lean bien porque las desconocemos, pero bueno, por lo menos ponemos el contacto, que nunca está de más tener información y tener opciones. Entonces, antes de empezar, creo yo, tú me dices, como siempre, si crees que es un buen enfoque o no, que antes de empezar con las consultas que nos han realizado sobre el café tostado o el tueste, hablemos y hagamos un pequeño repaso de lo que es el tueste en sí. Es decir, tú tienes el café verde, ya lo has recibido en tu almacén, un almacén que está acondicionado para mantener una humedad y una temperatura que mantenga la calidad de ese café verde de especialidad que has comprado. ¿Tú cuál es tu proceso? Lo recordamos, lo refrescamos y empezamos con las consultas que nos han hecho. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Y si quieres empezamos con lo que es el proceso de tueste, que es muy básico. Es cocinar el café para que sea óptimo para el consumo. Eso es básicamente eso. Ahora, es todo un proceso. Lo primero que se hace es escoger el café que vamos a trabajar, que para eso es donde los productores o las empresas importadoras, los comerciantes nos mandan unas muestras con una descripción o una ficha técnica de ese café. Nosotros ya lo analizamos, vemos si nos cuadra el perfil que sale. Tenemos la tostadora de muestras que es precisamente para eso, para ver el potencial de ese café. Y ya una vez elegimos el café, ya entramos a perfilarlo. Ya la tostadora de muestras nos ha brindado muchos datos, pero en ningún momento nos va a dar el perfil. Entonces ya vamos aquí a la tostadora grande, es una tostadora de 6 kilos de carga. Realmente yo no la trabajo completa, por lo general se trabaja con un 20% menos, entonces esta tiene para 4,800, creo que es lo máximo de café que le he metido por batch. Pero también la carga depende mucho de cómo se comporte el café en el proceso del tueste. Entonces yo tengo cafés perfilados que yo para sacar lo que quiero sacar de ese café, en vez de cargar 4,800, cargo 4 kilos o 3 kilos y medio, porque eso me diferencia mucho en cómo se comporta un tueste o un café en el proceso del tueste. En ese caso entiendo que tendrá que ver el tipo de grano de café que tengas, ¿no? Y claro, depende mucho del grano de café, el tipo de grano de café que tenga. Nos basamos mucho en lo que es la humedad relativa del café y en la densidad. Es muy importante el tema de la densidad y la humedad para saber cómo atacar, por decirlo de esa manera, ese grano de café. No es lo mismo, todos sabemos que un grano de café de especialidad debe estar rondando entre 10 y 12% de humedad. Sí. Pero no es lo mismo un café que tiene el 12% a un café que tiene el 10%. Durante el proceso del tueste vamos a secar más el grano de café, pero yo necesito tener cierta cantidad de agua a nivel molecular dentro del café para que se pueda realizar la reacción de Maillard, que es muy importante. Pero eso ya lo veremos también un poco, porque creo que hay una pregunta sobre eso. Sí, hay varias, hay varias. Creo que sinceramente con la cantidad de contenido que tenemos y las dudas, si las queremos desarrollar bien, nos va a dar para más de un programa. Así que vamos a empezar, como te digo, con lo que tú nos estabas contando, de que aunque te da mucha información la demuestra, desde luego no te perfila el café, que a lo mejor incluso luego puedes decir si tú puedes cambiar un poco ese perfil que compras de origen sabiendo con esa ficha técnica lo que te da y tú de repente descubres otras cosas y los modificas, pero eso es aparte. Ahora tú coges el café, has mirado la humedad que tiene, por supuesto el café ya te lo han clasificado con estas mallas que te dicen la talla, vamos a llamarlo así, del café. Efectivamente, en origen, lo que suelen hacer es pasarlo por unas, a nivel coloquial se le llaman mallas. Vienen enumeradas hasta el número 18 y tiene como su nombre lo indica, son mallas donde van pasando el café y cada malla va reteniendo, dependiendo del tamaño de un café. La mayor es de 18, lo que más se maneja. Y en base a eso ya van seleccionando por el tamaño de grano los cafés. Es cierto que de todas maneras, cualquier café que venga vas a encontrar unos granos un pelín más grandes que otros, no va a ser sumamente homogéneo, son frutas, no debemos olvidar que es una semilla de una fruta, entonces pues todas no tienen el mismo tamaño. Tú coges tu café, has medido la humedad con aquel aparatito que nos enseñaste ya en su día y entonces tú tienes una temperatura en la máquina y una temperatura en el café y cuando tú metes ese café en la máquina tiene que compensar, bajar, igualar y empezar a subir. Cuéntame Efectivamente. esos términos que se usan en el tueste, lo que significan y cómo llegas a las fases. Cuando empezamos a hacer eso y esa temperatura y el grano empieza a reaccionar, se empieza a graficar. Creamos lo que es el perfil de tueste y eso se grafica en dos ejes. Por un lado, la temperatura que tiene el grano, también tenemos la de la máquina, la del aire y luego el tiempo. Entonces, durante va pasando el tiempo, lo primero que tenemos es la temperatura de carga. Escogemos una temperatura de carga para un perfil en específico de un café en específico, no todos son iguales. Lo primero que pasa es que como la tostadora está tan caliente y el grano está a temperatura ambiente, hay una diferencia de temperatura, entonces, claro, la tostadora empieza a ceder temperatura al grano y se empieza a caer la temperatura en general. Eso empieza la primera fase de la curva de tostado
que esa se llama la fase de equilibrio, que es cuando ya la temperatura y el grano básicamente igualan sus temperaturas y la curva que te comento vuelve y empieza a subir. En ese momento es donde termina la fase de equilibrio y se llama el turning point, el punto de retorno. Pero hay otra segunda fase que se solapa desde que empezamos a cargar el grano de café, que es la fase de secado. Y esta fase lo que pasa es que empezamos como a sellar las paredes de los granos de café. En esta etapa lo que pasa es que perdemos un poco de humedad, pero sellamos para que se mantenga un residual de humedad dentro del grano. El grano de café empieza a cambiar de color. En la primera parte del equilibrio no cambia, está el grano verde. Cuando empieza a recuperar la curva, a recuperar la temperatura, se empieza a colocar blanquecino. Y luego cambia y se empieza a poner un grano más amarillento. De hecho, a ese punto se le llama amarillo o el yellow. Y ahí damos por terminada esta segunda fase, que sería la fase de secado. Ahí ya damos el grano por sellado. Y después empieza lo que aunque todas son importantes, pero la que se cataloga la más importante, que es la reacción de Maillard. ¿Por qué se le cataloga la más importante? Porque en esta fase es donde prácticamente se desarrolla el 80% de sabores y aromas del café. Ahí las células están sufriendo muchos cambios y se empiezan a generar muchos componentes aromáticos, muchos volátiles y los de sabor también. Empezamos a caramelizar, se empieza a caramelizar en esta reacción el grano de café y llegamos a la crepitación, que es el first crack. Aquí es cuando ya la presión interna del grano es tan fuerte que tiene que reventar por algún lado y el grano efectivamente suena como una palomita de maíz. Claro. Y ahí termina la reacción de Maillard. Has sellado en la fase de hielo el grano, entonces no da más remedio que toda la presión y todo el calor que tiene romper y salir, y de ahí el crack. Y de ahí el crack, y por eso le llamo la crepitación o el first crack. Y empieza lo que a mi concepto personal, mal llamada cuarta fase, la fase de desarrollo, y digo mal llamada porque realmente desde que empezamos a tostar estamos desarrollando el grano. Pero bueno, aquí se le llama el desarrollo, que es una fase donde controlamos un poco más la temperatura, buscando que el grano empiece a terminar de desarrollar todos los azúcares que tiene a nivel celular. Claro, no, y además, tiene que ser rapidísimo, porque ya abierto, ya está mucho más expuesto. Cualquier máquina es diferente, o sea, cualquier tostador te dirá que él tiene la reacción de su máquina de una manera. En esta máquina, por ejemplo, tenemos el first crack sobre los 14 minutos, entre 12 y 14 minutos, dependiendo de la carga. Sí. A más café, un poco más tardío. Y la reacción, la fase del desarrollo, para allá, que termina justo cuando descendemos el café, tarda entre 1:20, 1:30 hasta 2 minutos, dependiendo del perfil. Y entonces ya termina, está en el punto óptimo y lo sacas. Y a la bandeja de enfriamiento. Y lo descendemos. Y a la bandeja de enfriamiento y tratar de... Se debe enfriar al menos entre 3 o 4 minutos. Ya tiene que estar frío el café. 3 o 4 minutos, vale. Y entonces ahora yo creo que es el momento de poder hacer la primera pregunta, que esta va a ser mía, que yo siempre lo he tenido ahí en el run run. Sí. Son 3 o 4 minutos en el que tú estás sacando un montón de café a una bandeja de enfriamiento, pero que todavía hay muchísimo calor de contacto entre los granos y se van todavía, digamos, pues tú has dicho cocinando o asando. ¿Tienes que sacarlo justo antes de que tú veas, teniendo en cuenta esos 3 o 4 minutos, para que termine justo en el punto que tú quieres? ¿Existe el riesgo de que tú hayas estado muy al límite y en ese momento de enfriamiento ese café se sobretueste? Se sigue cocinando, pero realmente cuando yo perfilo el tueste, mi tiempo de descenso, de descarga del tambor de la tostadora, ya está marcado. Y yo siempre trabajo con ese sin tener en cuenta si se me sigue cocinando o no. Lo que ya después de descargar tengo muy en cuenta es de que sí sea capaz yo de enfriar ese grano en los 3 o 4 minutos. Hablamos de 3 o 4 minutos, pero realmente la temperatura, calcula que el grano lo bajamos cuando está a unos 200 grados, por decir una cifra redonda. El grano, 190, la máquina, porque la máquina, ¿cuánto puede llegar a alcanzar?
La máquina puede estar un poco más de los 240, 250 grados centígrados la máquina dentro del tambor. Pero es que es un conjunto. Antes de yo llegar al first crack, yo ya estoy controlando temperatura de la máquina para ir bajando la temperatura de la máquina. Porque cuando llega el first crack, y volvemos al tema anterior, nosotros en la curva de tueste o el perfil del tueste manejamos dos sectores, por así decirlo, de energía. Y es la fase endotérmica y la fase exotérmica. Y esto depende es la energía en qué sentido circula. Cuando la fase es endotérmica, que es desde que cargamos hasta que es el momento de la crepitación, es que la máquina está cediendo temperatura y energía al grano. Pero cuando ya el grano ya no aguanta más, que explota, que es el momento de la crepitación, empieza una fase exotérmica. Ya libera más calor los granos que la máquina. Entonces yo antes de eso ya he tenido que empezar a controlar temperaturas. Por eso hay una cosa que se llama, y esto no es secreto para todos los tostadores, que nosotros antes del primer crack empezamos a aplanar la curva. Porque se baja esa tendencia de ganancia de temperatura para poder controlar y que se logre caramelizar bien el café antes de que se nos queme. Para evitar todos esos sabores amargos del café, del azúcar quemado y dejarlo con esos atributos de acidez y demás de los ácidos que se forman en el tueste para que brille ese café, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. También tener en cuenta que nosotros dentro de los cafés de especialidad aquí terminamos, pero hay otros tipos de tueste y otros tipos de cafés que llegan incluso a un segundo crack. Por ejemplo, yo nunca he llegado a un segundo crack en esta máquina. Eso me hace preguntarte también cuánto tiempo tardas desde que has enfriado ese café hasta que lo embolsas. Vale, aquí he probado dos técnicas, por así llamarlo. Sabemos que entramos en una fase de reposo, que es una fase en que el grano que está cargado de gases y volátiles tiene que sacar ese gas, es CO2 básicamente. En estos momentos lo que estamos haciendo es desgasificar en cuencos, en unas cajas aptas para alimentario durante 24 horas y a las 24 horas empacamos en bolsa con válvula. Antes lo que hacía era que empacaba directamente, porque para eso está la válvula. La teoría de esta técnica está en que como el café libera CO2, desplaza el gas de las bolsas, con lo cual, desplaza el oxígeno de las bolsas, que el oxígeno es el que nos va a crear que se nos empieza a descomponer más rápidamente el café. Sí. Todas las bolsas tienen, lo dijimos el otro día, una cantidad de oxígeno residual que es inevitable y que ya hace que se vaya envejeciendo el café, sí. Pero ¿qué me encontré yo con esta? Que la teoría funciona muy bien y no es que sea una mala técnica, pero muchos de estos gases que elimina el café cuando es gasifica vienen cargados con un aroma a humo. Es muy normal que un café, si lo tomas recién tostado, te sepa a humo. Por eso los cafés de cata profesional hay que tostarlos y hay que dejarlos reposar como mínimo 8 horas, preferible 24. De hecho, la SCA marca que ningún café que se vaya a catar en su protocolo debe tener menos de 8 horas de reposo. Si crees que ha quedado claro todos los conceptos de lo que es el tueste. Yo creo que sí, lo tendrían que juzgar los seguidores. Pues voy a tirar de lista, porque bueno, la primera, mira, esta es una pregunta muy fácil, quizás algo polémica. Un buen café, por favor, me ha dicho que te comente o que te pregunte por qué los bebedores de espresso tienen que cambiarse a filtro para poder probar los cafés de mejor calidad. Sí, mira, los cafés, y te voy a responder usando de bibliografía a un grande del sector, a Marco Soya. En el curso de barista me enseñó que los grandes cafés tienen muchos matices y él me lo comparaba con una pintura. Si tú tienes un lienzo pequeño y metes muchos colores, llegará un momento donde no vas a ver todos los colores. Si utilizas un lienzo más grande y utilizas los mismos colores, entonces aquí sí que los vas a poder ver todos claramente y vas a poder disfrutar de todos los colores. Esto se refiere al ratio de agua con café que utilizamos para la preparación. Un espresso es un ratio muy pequeño, es muy concentrado
y hay ciertos sabores que opacan otros. No es que no estén, están, pero no los percibimos. Cuando los hacemos en filtrado, obviamente tenemos una dilución mucho mayor en agua y podemos apreciarlos todos. De hecho, un filtro muchas veces cuando está a medida que va enfriando, vamos notando matices diferentes. ¿Estará respondida? Yo diría que sí, y si no, pues ya sabes, un buen café, por favor, pues a alternar. Entonces, un americano, que no es un filtro porque la extracción es completamente distinta, pero que estás haciendo como una especie de bypass con el espresso y que también tardas más en consumirlo, ¿podría liberar ciertas notas, teniendo en cuenta también cuál es la composición química del agua? Yo diría que sí, precisamente por la misma razón, porque estamos diluyendo más, pero Como ya no bueno, está el pasando por la comportamiento, cama de café, creo yo que tendrá su variación, porque al final estás echando claro. agua a agua con que un 20% de lo soluble que haya extraído el café, ¿no? Si pasara por la cama sería otra cosa. Pero bueno, vamos a decir que algo cambia. Y bueno, y volvemos a un tema que tú tratabas en uno de tus episodios anteriores y es la subjetividad de los sabores. O sea, Total. no quiere, yo personalmente yo soy mucho más de filtrados que de expresos, pero igual me disfruto el expreso también. Bueno, nuestros amigos de Kiro Coffee, ¿cómo han participado nuestros amigos de Kiro Coffee? ¿Tienes Ellos una siempre están lista muy ahí? activos. Vamos a hablar del chaff, que es la pielecilla que envuelve el grano. Cuando Una lo película tuestas, plateada. efectivamente, la película plateada. Cuando lo tuestas, ese aire de la máquina a la fuerza tiene que sacarlo. O sea, imagino que tendrás que tener la máquina llena de chaff. Tiene un depósito, tiene una parte, no sé si se alcanza a ver, es la parte posterior de la máquina que se llama el ciclón, que es donde tiene la ventilación forzada. Esta ventilación forzada lo que hace es que tiene un tubo grandísimo y lo que hace es que por decantación cae y cae en una recámara donde constantemente se está eliminando. Hay gente que está sacando bebidas hace poco cuando fue el festival que hubo en Barcelona, probé a alguien con una bebida de chav y muy, muy rica. ¿Sí? Sí, no es café, es otra cosa totalmente diferente. Son bebidas más que todo refrescantes, pero la verdad es que están sabrosas. Aquí el chaff se recoge y se utiliza como material compostable. Entonces ya entendemos que con ese depósito y esa absorción de aire tu máquina está limpia, ¿no? Porque si no sería muy complicado que tú Sí, cargaras de no, nuevo otro batch y claro, se quema mucho antes con esa temperatura y te arruinaría el siguiente tostado. sí, efectivamente, en el tambor no encontramos el chaff, queda en otro depósito. De todas maneras, hay un plan de mantenimiento de cada tiempo, cada X kilos, prácticamente desmontar la tostadora para hacer esa limpieza. Es muy importante porque sabemos que el café tiene unos aceites naturales que se desprenden también gran parte en el tueste y eso pasa a las paredes de las tuberías, a la que ves aquí atrás. Ujú. Entonces hay que desmontarlas y limpiarlas por dentro. Claro, de hecho cuando el Por, café se sobretuesta suele ser muy brillante porque todos los aceites del interior salen al exterior, así que obviamente sí, por contacto tiene que salir también a la máquina. efectivamente. Y no solo cuando se sobretuestan, muchas veces después del reposo empiezan algunos granos a aparecer notas de aceite. Ujú. Eso entonces nos lleva a otra pregunta que puede ser cuál es la diferencia o si se puede identificar a simple vista los que se denominan como quackers y qué es un quaker, Sí, qué es un scorching y qué es un tipping también. Bueno, yo creo que el scorching y el tipping es más o menos lo mismo, es que está sobrequemado el grano, lo que pasa que uno es como por los bordes y el otro es desde, bueno, que se ve perfectamente porque es ese grano negro. Pero el Quaker, por sí. ejemplo, que suele tener un aspecto un poquito más claro que el resto, ¿por qué se da? ¿Porque tiene menos humedad? ¿Porque tiene más humedad? ¿Porque tiene menos densidad? ¿Por qué se suele dar? Básicamente, el Quaker sí que se puede identificar a simple vista porque es un café que no ha madurado. Esa es la explicación técnica. Son cafés inmaduros, son semillas inmaduras. ¿Qué pasa? El proceso de selección del café de especialidad es muy alto, se selecciona muchísimo. Esto no quiere decir que no haya Quaker en los cafés de especialidad, hay menos, porque de hecho he visto tostar en una máquina de 120 kilos cafés de otro tipo de uso y se veía uno sí, uno no, uno Elegante sí, eres. uno no, uno sí.
Qué elegante. Pues Lo que mira, sí eso nos va a que, llevar a una pregunta que nos hacen nuestros amigos de Quiero Coffee, y es ¿cuándo se puede considerar o dejar de considerar como tueste artesanal un café? Es decir, cuando lo tuestas, tú has dicho que tienes una máquina de 6 kilos, las hay de muchísima capacidad, que sí. usas solamente un 80% justamente para asegurar ese resultado de tueste del café que ya has hecho tu inversión en un café verde en condiciones de especialidad. ¿Hay un parámetro realmente estipulado o una regla no escrita en la que esté esta diferencia? Mira, un tueste artesanal, y vámonos a irnos a algo muy técnico, eh, no lo hace ningún tostador de España, ni yo, ni los famosos, ni ninguno. Según estipula la legislación, tuestes artesanales donde no se ven usadas o involucradas maquinaria, y nosotros todos Ujú. tenemos tostadoras. Entonces, un tueste artesanal sería como lo hacían en mi finca, en la finca mis abuelos y toda esa gente, que lo En el tostaban en horno. sartén, al sartén y al fuego. Eso sería un tueste. Ahora, luego, ¿qué consideramos nosotros artesanal? Ya en efectos prácticos, cuando hacemos nuestro tueste natural de lotes más pequeños, cuando estamos más pequeños. De hecho, yo creo que no hay marcada esa línea, porque si marcáramos una línea del tamaño de la máquina, pues yo conozco tostadores que todavía manejan especialidad que tienen máquinas de 35 kilos, pero porque el mercado, porque venden una cantidad que les amerita tener una máquina de ese tamaño. Ahora, los tostadores comerciales, pues alguna vez vi un artículo de la planta que crearon el año pasado, o hace 2 años en México, en Nescafé, una máquina de 640 kilos para tostar en 3 minutos. Entonces, claro, eso yo creo que ya es diferente a lo que hacemos nosotros, pero no hay marcado Bueno, así uno. creo que se podría considerar artesanal pues todo lo que es la elaboración, bueno, desde la cosecha, la selección y el tueste con ese mismo este cuidado y en esas cantidades de lo que es el café de especialidad, ¿no? Yo creo que podríamos denominarlo así porque efectivamente artesanal, artesanal, pues eso, en piedra, en horno o en sartén. Efectivamente. Oye, igual que me has dicho que se puede identificar un Quaker a simple vista, porque es un café que no está desarrollado, que no está maduro, y por eso es Sí. más claro. A simple vista tú puedes distinguir un café que no se haya desarrollado bien en el tueste. ¿Hay A algo en su simple vista, aspecto físico que te indique a, que se ha sim- quedado corto? a simple vista como tal es complicado, pero sí hay pruebas que le puedes hacer, que es abriendo el grano, partiéndolo, y suele haber una coloración diferente del interior al exterior. Muchas veces mucho más claro por el interior, menos desarrollado, pero es que hay otras veces donde el interior está más oscuro, más desarrollado que el exterior. ¿Por qué pasa eso? Uno y otro. O sea, un café que está más oscuro por fuera que por dentro, supongo que será porque la temperatura de tueste ha sido muy alta en muy poco Efectivamente. tiempo, se ha tostado por fuera y por dentro no. Y al contrario, porque es porque tienes una temperatura de carga muy baja, el tambor va muy lento, no, no sé, estoy pensando en Sí, algo. hay muchos factores y la velocidad de tambor y todo eso influye, y eso depende de la máquina y la tecnología que tenga la máquina, pero básicamente es por temperaturas más bajas y mucho más tiempo de tueste. Entonces no alcanza, esto es lo que llamamos el horneado, El baked, ¿no? Efectivamente, que el no tiene por bake. qué quemarse por fuera, puede tener un color muy homogéneo, lo que pasa que tiene al final ese sabor de pan tostado, de horno, que es Efectivamente. porque ha estado mucho más tiempo del que debe, una temperatura muy baja y se ha cocido, ¿no? Se ha cocinado de Y una forma inadecuada. hablando del sabor, no comenté del Quaker, que hay un sabor muy característico. A mí me encanta, sabe muy bien, sabe a cacahuete. Ah, sí, no me Sí, sí, gustaría. claro. No, no te gusta que sabe muy bien. Y esto, una de las cosas más importantes es saber si esto nos va a reflejar en taza, y efectivamente todos sus sabores van a ir a la taza. No tienen que ser sabores desagradables, Ujú. pero afectan el sabor y no son sabores deseados en taza. Bueno, ahora yo te diré que con toda la gente que dice que le gusta el sabor de fruto seco, Sí, sí, pero no es lo mismo una avellana caramelizada, un sabor a avellana garrapiñada, por ejemplo, que es muy dulce, muy, mm, muy deseable, a un cacahuete seco.
Ya, estoy buscando las preguntas de nuestra gente importante de Quiero Coffee. A ver si Un las tengo. saludo para Fran y Belén, allí en Alcázar de San Juan. Desde luego, ya sabéis dónde tenéis que ir a tomar un buen café por allí, porque vamos, buen café, buen trato, buenos dulces, todo al mimo, así da gusto. Ellos nos preguntaban que por qué algunos cafés son más rugosos que otros. Rugosos, porosos. El tema del chaff, ¿lo hablamos del molido? Ujú. También, No lo efectivamente, habíamos... hay muchos que cuando tú lo estás moliendo en tu molinillo manual, que se nota muchísimo, no solo es que algunos te cuesten más de moler, sino que otros te sueltan muchísimo más chaff. Y dices, ¿por qué? Claro. Mira, que el grano te cueste más de moler es porque utilizas un molino manual. Pásate uno... Sí, sí, yo tengo una manual en Eh, el trabajo, ahí no me puedo llevar el automático. el que te cueste más, el que te suelte más chaff unos cafés que otros. El tema de que el café sea rugoso o más poroso, todo esto depende de la densidad del café. Los granos rugosos, si es verdad que tú los ves, y de hecho hay que analizarlos muy bien porque algunas veces a primera vista parecen mal tostados, porque son más deciformes en los colores que da el grano una vez tostados. Esto se debe a que son cafés muy densos, es deseable, son cafés mucho más finos, por así decirlo. Son cafés de altura, los cafés de Etiopía suelen dar mucho eso. Yo tengo café de Myanmar y café de Java, asiáticos. Y en los dos me pasa exactamente lo mismo, son muy rugosos. Pero es debido a la densidad. Lo porosos que pueden llegar a ser los cafés ya es más a nivel molecular y cuando eso lo notas cuando partes con las manos un grano de café. Hay unos mucho más duros que otros. Al momento de molerlos, también un grano más denso te va a costar mucho más molerlo, pero con diferencia, mucha diferencia. Y el grano más denso, recordemos que los granos densos suelen ser los que han madurado muchísimo más tarde. O sea, es verdad que los granos más densos, aunque varía por supuesto independientemente de la distancia o dependientemente de la distancia que estés de los trópicos, obviamente, los 900 metros de altitud de Canarias no son los mismos que los 1200 de Etiopía ni los 2000 de cualquier otro país, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente, la densidad va aunque son muchos factores, el más representativo es cafés de altitud, porque en la altitud tenemos un manejo de temperaturas muy diferentes y la maduración del grano es más lento. es muy diferente, es más lenta y se desarrolla mucho más el grano. Efectivamente, hay más frío, hay menos calor, por lo tanto tardan más en madurar, de ahí que sean más dulces también, porque el tiempo de maduración hace que tengan más azúcares y tienen más densidad, lo cual también afecta al tueste y por supuesto a la molienda. Oye, otra pregunta que te iba a hacer yo, aunque yo creo que esta va a ser la última de esta primera tanda, porque nos va a dar para más, porque como veis esto es muy interesante. Te voy a hacer esta y otra de los chicos de Quiero Coffee. Y una es, teniendo en cuenta la cantidad de peso que pierde el grano cuando lo tuestas, que se supone que está entre un 20% de lo que es el grano verde que tú metes en el tambor de tu máquina y lo que sacas, al final eso para vosotros es una pérdida. ¿Hay alguna forma de controlar esa pérdida de peso? No me digas como antiguamente que se tuestan ligeros para perder menos peso y así que tener menos pérdida. No es pérdida, es simplemente el comportamiento del grano. Siempre vamos a tener una merma, es que más, deberíamos cambiar la palabra pérdida por merma. Me parece bien. Y, y es que es normal que pierdan los cafés, que mermen en el proceso. Y es porque estamos robándole mucha la Agua. humedad, el excedente de humedad al café. A mí lo más curioso que me pareció al principio era que perdiera peso, pero que ganara volumen. Entonces el grano crece, pero claro, es más poroso. Entonces durante menos denso va a ser más poroso y si es más denso va a quedar mucho más compacto, pero igual va a haber una merma y eso ya está contemplado a nivel administrativo, pues los que saben de números son los que ya echan números y saben que esa merma existe. De hecho, es interesante porque Fran y Belén me regalaron unos cafés de Randall y uno de ellos está en la fermentación de 700 horas y otro es un SL28. Y claro, en peso el volumen era completamente distinto. Abultaba Sí, es que muchísimo más esos 30 gramos del que estaba tostado un poquito más que el otro, justamente porque se expande el grano. O sea, era la muestra de cómo el grano crece porque se va haciendo más poroso, tiene menos densidad cuando lo vas tostando y se va abriendo más. sí, efectivamente así como anécdota, yo tengo una caja plástica donde guardo el café cuando lo desciendo.
dependiendo qué café, la misma cantidad me entra o no me entra. Fíjate. Entonces yo ya sé que si estoy tostando un origen en específico, bueno, un café de ese origen en específico, tengo que utilizar otra caja porque esa no me vale. Claro. Para sacar la misma cantidad. También te sirve como medida de consistencia, ¿no? A ver, realmente siempre todo se controla, desde las temperaturas, desde si hubo algún cambio en la curva, desde la merma, lo que sacamos al final y bueno, todo se controla. Mira, vamos a... Porque es la manera que tenemos para saber si algo no salió bien. O sea, las alarmas siempre encienden por algún lado. Entonces ya sabremos que algo diferente ha pasado. Mira, una de las preguntas que te hacen, ahora que has dicho tú lo de tostar de un origen determinado y tal, los chicos de Quiero Coffee, Fran y Belén, preguntan, ¿es posible considerar ser blend siendo origen único y único país, pero de distintas fincas? Bueno, vamos aquí otra vez a lo técnico. Y yo sé que hay discrepancias. Hay gente que piensa que sí. Esto muchas veces le llamamos blend de origen. Y esto se da porque hay fincas que no tienen el tamaño suficiente para sacar una carga de café. Entonces, las unen entre el sector, entre otra finca, para sacar bien la carga. Entonces, muchas veces hay diferentes fincas, pero todo mezclado. O sea, no es que venga un café en medio saco y luego otro saco. No, viene todo mezclado. De hecho, nosotros no tenemos forma de identificar qué grano es un Castillo, qué grano es un Variedad Colombia, porque viene todo mezclado. También se da en fincas que de pronto sí tienen para sacar carga, pero tienen diferentes varietales sembrados en la parcela. Entonces, cuando ellos recogen o cuando cosechan, pues va todo al mismo saco y sacan de esa finca la carga mezclada, pero no son blend. ¿Por qué? Porque un blend, como tal, como lo conocemos en el café de especialidad, es una receta de un tostador que busca un sabor en específico y unos atributos en específicos en ese café. Eso es lo que consideraríamos un blend, una receta de un tostador en específico. Lo que nos comentas que hacen esas fincas, que en realidad sí es una mezcla, porque ni todos los suelos son iguales, ni se habrán tratado igual. Bueno, a lo mejor el beneficio sí ha sido el mismo, no lo sé, o no tiene por qué, pero ya simplemente las características y las condiciones de desarrollo de ese grano han sido completamente distintas. Entonces sí que hay una mezcla. A lo mejor para ser Sí. más exactos tendríamos que llamarle, como pasa con los africanos, un heirloom. Sería casi más justo decirlo así, ¿no? A ver, sí es una mezcla. Y es verdad que cada grano es diferente, ya sea por genética, porque es una variedad diferente, o por simplemente de una hectárea a la siguiente. Bueno, estamos hablando de fincas pequeñas, pero de un surco al siguiente pueden haber condiciones del terroir totalmente diferentes. Por lo general, el proceso de secado es el mismo, porque lo suelen mezclar ya en cereza. Pero ahí, yo, como te decía, yo ahí me basaría básicamente en lo que es, o técnicamente en lo que es un blend. Claro, Que es la receta, desde luego, porque... ha quedado muy claro que el blend tiene una definición de tostador para conseguir un perfil determinado y está fenomenal que hagas esa puntualización. Se ha extrapolado a otras partes esa denominación, pero efectivamente yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque todos damos por hecho que el café, o a lo mejor estás, o yo sí doy por hecho, por ejemplo, que eso que tú me acabas de decir, oye, son fincas pequeñas y mezclan el café en cereza, porque efectivamente no tienen medios para hacer el proceso. Son fincas pequeñas y no tienen para hacer el beneficio allí. Entonces lo llevan a centros, a cooperativas, a donde sea, para poder hacerlo. Entonces la mezcla es en cereza. No es en grano verde. Efectivamente. Y ya luego, el blend, cuando es un blend de tostador, pues ya hay varias técnicas que él ya utilizará la que más quiera él para sacar los resultados que él También has necesita. contestado, perdona que te interrumpa, la pregunta que decía Quiero Coffee de un lote de 2 o más variedades es un blend si viene del mismo país y finca, sobre todo la finca, ¿no? Es lo que tú has dicho. Se puede considerar como un blend, claro, porque el surco es distinto y puede tener más sol, menos sol o lo que tú quieras, ¿no? Pero no se suele considerar como tal, como blend, partiendo de la misma finca y siendo a lo mejor el mismo varietal, ¿no? A lo mejor si una finca tiene microlotes, sí, obviamente, ¿no? Se diferencia. Sí, eso ya es diferente. Eso sí es diferente porque, digamos, hay fincas que tienen, efectivamente, se especializan en tener varias especialidades, varias varietales y los sacan como monovarietales, no los mezclan. Entonces te sacan de la finca, yo tengo de la finca Trujillo Castillo, pero es que la finca Trujillo también tiene Moca,
que en Colombia es raro encontrar moca, Sí, pero sí. también tienen variedad Colombia, entonces tienen varias y Oye, si respetan en mucho caso eso. que yo pides moca, te compro una bolsa. Vamos a terminar con Ujú. una última pregunta de Quiero Coffee porque vamos a tener que pasar ya al segundo episodio de este tema tan interesante que ya ves que da para mucho. Y este es un tema que yo creo que es más bien lo que tú has dicho, ¿no? Un blend intenta coger un perfil de sabor determinado, con lo cual está muy enfocado quizás a un consumidor determinado, a identificar una marca, una cafetería. Ellos te preguntan, de cara a cafeterías, ¿ventajas o no de trabajar siempre con el mismo tostador o rotar? Mira, si no trabaja con Libis, yo les diría que rotaran a Libis. Esa es una muy buena respuesta. Desde luego que tener a Libis como tostador invitado. Trabaja con el que quieras, con el que te ha dado un perfil que ya te ha fidelizado los clientes, que te hayas creado tú tu propia marca de café o tu propio perfil de café porque tu tostador te lo ha hecho para ti, para que Quiero Coffee o cualquier otra cafetería de especialidad tenga su perfil por el que es característico, pero yo creo muy interesante que siempre tenemos ese puntito de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? Tener un tostador invitado, quizás una vez al mes. Sí, es muy interesante. Hay muchas, y conozco varias cafeterías que practican o hacen esa práctica. Pero para responder, sí, ya más objetivamente y mucho más serio lo que me preguntan Belén y Fran, tener un tostador tiene muchas ventajas, porque siempre tienes el producto, tienes un estándar de lo que te están entregando siempre. A ver, crear esa relación de trabajo es muy interesante, puede convertir en una sinergia de trabajo que es muy deseable para un negocio, hablando a nivel de negocio. Sí, para las dos Pero partes, claro, además. pero por fuera hay más cosas que de pronto el tostador con el que trabajan no tienen ciertos orígenes porque siempre tienen algunos, aunque uno trata de manejar varios. Pero la verdad es que a mí me parece, a ver, tiene muchas ventajas. Me parece muy importante crear esa relación de trabajo. Desventajas, pues podrían ser menos, pero sería más que todo por tema variedades. Lo Efectivamente, importante quizás. es que esto no es ni lo que quiera, saber si es lo que quiera Belén y Fran o el dueño de una cafetería, pero realmente eso es lo que te marca tus consumidores. Y de eso también vamos a hablar, pero la próxima semana, porque hay otra pregunta que tiene que ver con eso, con cuáles son tus preferencias de tueste, si tienen que ver con las tuyas o con las del consumidor, ya no solamente con el que te diga tu cliente, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis A ti. participado. Hemos monopolizado un poco las preguntas con Quiero Coffee, nos quedan muchas, pero todavía tenemos muchísima más gente que ha participado y que nombraremos debidamente. Carlomán, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. El Continuamos la placer ha sido próxima todo mío. semana. Gracias A ti, siempre a ti. Muchas gracias a ti. y seguimos divulgando la próxima semana. Perfecto. Buena semana. Nos vemos pronto.